Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mateo Muñoz y acá me dicen del Polo que hay que esperar un ratito a que se complete un poco de gente, así que en breve ya comenzaremos. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir comenzando, ya me dijeron que ya hay bastantes asistentes, así que podemos comenzar con la presentación. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Mateo Muñoz, soy licenciado en Economía, trabajo de asesor financiero en Rosenthal Inversiones. Nos dedicamos más a la parte financiera y el hecho de dedicarse a la parte financiera te exige un poco estar al orden del día de todos los sucesos y de la macroeconomía argentina. El mercado argentino se basa principalmente en lo que son los fundamentals y en lo que son los contextos políticos, ¿bien? Que van ocurriendo permanentemente en este país. Esta situación en particular nos trae el hecho del coronavirus, del COVID-19, y bueno, vamos a ver qué tal la situación la situación de la economía argentina. Bien, me minimizo, ya que no soy el centro de atención. La situación argentina luego de la pandemia, y bueno, ver y analizar principalmente si queda algo de la Argentina luego de esta crisis, de este cisne negro, como se llama. Bien, así que bueno, no demoramos mucho y comenzamos. Bien, ¿qué queda de la Argentina luego de una pandemia? A ver, si me... Bien. Una pandemia que nos trae al día de hoy, a la fecha, exactamente 580.000 muertos. Como número es una barbaridad, pero como cifra estadística, la verdad que se queda muy corto para la consecuencia que trajo, bien, el hecho de cerrar un planeta entero en términos económicos, bien. Pero bueno, ¿cuál es la primera respuesta de un país o de una nación frente a un virus al cual se desconocía la fuente? Y bueno, la verdad que la principal respuesta fue una cuarentena, ¿bien? Cerrar las economías, cerrar la circulación de la gente, ¿bien? Básicamente, ¿para qué? Para ganar tiempo. Es lo fundamental. A ver, uno, ¿para qué quiere ganar tiempo? Básicamente para que aparezca una vacuna, para curar a los enfermos, un remedio, ¿bien? Perdón, una vacuna para prevenirlo, un remedio para curar a los enfermos, ¿bien? O bien para que no te colapse el sistema sanitario nacional. En este caso, ¿qué sería? Que poder adaptar para conseguir más camas, más respiradores artificiales. Hay que comentar el hecho de que este virus en particular necesita camas de cuidado intensivo, que no abundan, ¿bien? En un país. Entonces, bueno, de esa manera uno va ganando tiempo. ¿Y tiempo para qué? Para adaptar al sistema sanitario, ¿bien? Y para que se vayan contagiando de a poco todas las personas que no son de alto riesgo, ¿bien? Y poder ir subsanando o poder ir pateando el problema, entre comillas, para un futuro. Pero bueno, vamos a ver las diferentes alternativas que fue tomando el mundo. Este es un virus que comienza en Asia, en China específicamente, que luego de una bastante polémica comunicación oficial, o escasa comunicación oficial, comienza a ser comunicado en enero del 2020. Bien, el mundo, en cambio, comienza su cuarentena aproximadamente entre el 15 y el 20 de marzo. Bien, ahora, ¿cuánto tiempo dura una cuarentena? ¿Cuánto tiempo es una cuarentena lógica? Bien, vamos a ver que hay diferentes. En este caso,
Asia termina la cuarentena el 8 de abril. Bien, es verdad que tuvieron un rebrote, que tuvieron que volver atrás en muchas fases, pero bueno, la realidad es que el 8 de abril empieza a normalizarse la actividad económica en China. En Europa, el 20 de junio, bien, comienza la nueva normalidad. Norteamérica en junio nuevamente vuelve a la actividad normal. Y en Sudamérica, bien, la verdad es que las políticas fueron muy diferentes. Frente a diferentes políticas, uno va a ver que va a tener diferentes consecuencias, ¿no? ¿Por qué pongo continuará? Porque la verdad es que todavía hay ciertos países de Sudamérica que siguen en cuarentena, como es el caso de la Argentina. Bueno, acá la charla que nos trae, que lo importante es qué consecuencias económicas puede llegar a traer un virus o una pandemia en este caso en las economías nacionales y regionales. Esto es un cuadro, es una imagen ya muy vista, bien, pero bueno, es importante traerla a colación. ¿Por qué? ¿Vieron cuando en nuestras casas nosotros nos decían ahorrar por las dudas? Bueno, llegó el por las dudas, llegó realmente una situación en la cual uno tiene que tener ciertos recaudos, ciertos ahorros y no haber sobregastado sus ingresos para una situación excepcional. Esto se llama, en lo que economía denominamos un cisne negro, ¿bien? Un black swan. En este caso, bueno, ¿qué representa el gráfico? Que el coronavirus es un problema enorme, ¿bien? Pero que hasta el momento solo tuvo 580.000 víctimas fatales, no por minimizar el número, ¿no? Sino por llevarlo al número mundiales, ¿bien? Pero que el principal problema es la recesión que va a traer atrás, ¿bien? La recesión y la crisis económica y básicamente ver de qué manera están reaccionando los países frente a esto. Bien, consecuencias económicas del mundo. Acá el Fondo Monetario Internacional esta semana publicó las diferentes predicciones, ¿bien?, de cómo va a evolucionar el mundo en términos económicos. Como pueden ver, está muy chico, sí puede ser, pero pueden ver que tienen Estados Unidos que decrece a un 8%, la zona del euro al 10%, América Latina y el Caribe al 9,5%, ¿bien? ¿Qué nos dicen los estadistas? Bien, que más o menos una caída promedio del 5%, bien, va a ocurrir en países que tomaron medidas eficientes en tiempo y forma, bien. Ahora, menos, o sea, caídas de más del 10% o del 10% van a ocurrir en países donde las medidas fueron o tomadas muy lentas, de manera más retrasada, o quizás que las medidas fueron excesivas. Bien, y con caídas de más del 10%, bien, zonas de epicentro, o sea, España, Italia, bien, en esas economías sí realmente se va a ver afectado. Ahora, no me quiero adelantar, pero vamos a ver que la Argentina va a tener una caída en su producto muy similar a un epicentro, cuando estamos a miles de kilómetros de distancia, bien, pero bueno. ¿Cuál fue la respuesta del mundo en general? Bien, la respuesta del mundo es emitir o ayudar con 8 trillones de dólares. ¿Qué son 8 trillones de dólares? Lo escribí para que vean la cantidad de ceros que hay ahí. Bien, representa el 10% del PBI mundial. 8 trillones de dólares el mundo emitió, financió, dio créditos, bien, para contrarrestar estas cuarentenas que, como bien habíamos dicho antes, estaban para ganar tiempo. Entonces, como cerraron el país, bueno, por el otro lado, dan ayudas económicas que hoy en día están sumando 8 trillones de dólares. Bien. Ahora, ¿por qué las respuestas fueron así tan abundantes y tan concretas? Porque la verdad que el dilema entre vida o economía, salud o economía, que está tan trillado en este país, en el mundo duró muy poco. Bien. La realidad es que los pensadores del mundo desarrollado dijeron: yo entiendo que las vidas valen una barbaridad, bien, pero sin economía no vale la pena seguir viviendo como vivíamos, y no solo eso, sino que va a generar futuras muertes a consecuencia de esto. Bien, ahora, ¿fue eficiente, digamos, la respuesta económica? Bien, hay un caso muy particular que es el de Estados Unidos. El de Estados Unidos es una economía muy flexible, que tendemos a conocerla todos, bien,
en términos generales más o menos, y podemos, seguramente más de uno ha escuchado, el hecho de que la economía estadounidense cayó o perdió 20 millones de puestos de trabajo en el mes de abril. 20 millones de puestos de trabajo, la mitad del país argentino. Bien, perdió un puesto de trabajo. Eso se mide por la cantidad de subsidio al desempleo que van pidiendo. Bien, ahora, luego de todo el set de políticas que aplicó, Estados Unidos anunció que en mayo-junio recuperó 5 millones de puestos de trabajo. O sea, de una B corta que caía acá, ya automáticamente comienza a salir a ruedo. Bien, las maneras en las cuales han ayudado a los países varía en demasía. Trump ha emitido cheques literales, un cheque de $1000 como para que vayas a gastar. El gobierno francés Macron también ha emitido cheques o ha emitido valores por $1200 o el equivalente en euros. La verdad es que fueron muy diferentes, fueron dando créditos, ayudas estatales. Estados Unidos tiene el PPP, que es un cheque que uno le daba, bien, con crédito, ¿sí? Que si vos usas ese crédito para pagar sueldo no lo tenías que devolver. Bien, acá en el país si te daban una cierta ayuda estatal, te pedían o quedarte con la empresa, bien, o que después lo vayas devolviendo. Pero bueno, no hay que entrar en temas muy políticos tampoco. Bien, consecuencias económicas hay en Latinoamérica. Bien, vamos a ver que las consecuencias económicas en Latinoamérica no van a ser tan homogéneas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque las economías y la política de cada país hoy en día no se encuentran todas juntas y tirando para el mismo lado. Bien, vamos a tener un Chile o un Uruguay que dentro de poco se giró mucho más a la izquierda, a la derecha, bien, que lo que es Bolivia, Venezuela es un caso extremo, Brasil también fue inclinándose para el tema de la derecha, pero bueno, vamos a ver acá. Acá, bueno, me tengo que correr yo porque no interesa mucho mi cara ahí, pero bueno. ¿Qué quiero mostrar en este gráfico? En este gráfico quiero mostrar cómo fue la evolución, bien, de los países latinoamericanos en términos de Producto Bruto. Lo primero que hay que ver, básicamente, es que hay dos franjas de países. La que está arriba, que es Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, que suele estar en el medio, y Argentina y Venezuela, que están por debajo de la media. Bien, me voy a poner los lentes porque ya son datos muy chiquitos. Bien, bueno, lo primero que hay que observar es eso. Bien, que previo al coronavirus o a la crisis esta, ya veníamos mal, ya veníamos en una depresión, no una depresión, pero una recesión interesante. Y lo segundo que hay que ver es la pendiente de la curva, bien, que nos va a indicar cuánto está cayendo cada país en relación a las medidas económicas que han aplicado. Vemos que Argentina y Perú, arriba de todo, bien, tienen la pendiente más pronunciada. De Venezuela no vamos a hablar porque no tiene ningún tipo de sentido hablar sobre una economía que no se tiene ni siquiera datos ni nada al respecto. Bien, bueno, a ver, tengo que cambiar ahora. Bien, lo sí que podemos analizar es qué medida, bien, común tomaron todos los países latinoamericanos, bien. En este caso la restricción en la circulación, bien, la cuarentena, bien, el confinamiento, el famoso confinamiento. ¿Hay una relación lineal entre la cantidad de tiempo y efectividad de la cuarentena en relación al producto? Sí, vemos que hay un cierto paralelismo, bien. No va a ser lineal porque, por ejemplo, Chile se guardó mucho más la economía, bien, de lo que cayó su producto, bien, pero vemos que Perú y Argentina, Colombia y Brasil puede estar bastante relacionado la caída del producto con la cuarentena, con el confinamiento, con no dejarnos salir a la calle, bien. Algo que es fundamental y que hay que aclarar, es lógico, bien, y está muy bien tomada la decisión de la cuarentena, bien. Lo que sí hay que contrarrestar como vino haciendo el mundo para que este confinamiento no nos afecte en demasía o por mucho tiempo, bien. Pero bueno, vamos a ver a las consecuencias económicas de Argentina, que es básicamente el tópico de esta charla. Bien, la Argentina lleva más de 100 días de cuarentena, de confinamiento, bien, y tenemos estas consecuencias que son trágicas, bien. El primer trimestre
vemos que ya es un dato real, vemos una caída del 5,4%. Bien, es una locura. ¿Es una locura por qué? Porque del primer trimestre, solo 15 días fueron la cuarentena. Los últimos 15 días de marzo, ¿bien? Son los que nos tiran atrás todos los otros meses. Entonces, si en el primer trimestre caemos un 5,5%, solo por los últimos 15 días, no me quiero imaginar el resto. ¿Bien? Y el resto sí me lo quiero imaginar y lo vamos pronosticando y vemos que el segundo trimestre vamos a caer aproximadamente un 20% de producto. Para llevarlo a números, imagínense que de la cantidad de productos que cualquier empresa produce, no solo que no produce más, sino que deja de producir, bien, un 20% menos. Es trágico, bien, por las consecuencias que va trayendo. Realmente este segundo trimestre, que yo lo pongo en menos 20%, quizás pueda ser un poco peor, ya que el mes pasado ya dio una baja del 12, 11, algo, y puede llegar a empeorar esta cifra. Pero bueno, el tercer trimestre vemos una leve mejoría, para en el cuarto trimestre solo caer un 6%. Bien, la verdad que esto es bastante preocupante porque nos lleva a una caída en el 2020 aproximada de producto de un 11,5%. Bien, una caída de producto de un 11,5%, bien, es trágico en relación a lo que planteamos al principio, que si una economía toma las medidas en tiempo y forma, cae un 5%, y las economías de los países que estuvieron en el epicentro del virus caen más de un 10%, ¿por qué nosotros, que estamos en otro hemisferio, que estamos en otro clima, bien, que ya casi está resuelto el hecho de la reactivación económica en el mundo, ¿por qué nosotros caemos un 11%? Bien, esto es una mezcla de políticas, es una mezcla de tiempos, bien, pero bueno. Bien, ¿qué sectores se vieron afectados en la economía argentina? Todos. Vemos que como excepciones tenemos alimentos y bebidas, madera, papel, edición y impresión. Todos hicimos manualidades en la cuarentena. Yo creo que lo único que necesitamos era el streaming para ver Netflix, comida para alimentarnos, cocinar, jugar y bueno, YouTube para hacer ejercicio con Murillo o con lo que ustedes hagan. Pero sí, no había al sector alguno que valga la pena, digamos, que pueda seguir aumentando su producción. Un caso aparte es el hecho de las ventas por internet, que sería, por ejemplo, Mercado Libre, bien, Alibaba, etcétera, etcétera. Alibaba es chino, pero bueno. Bien, ahora, los sectores que fueron perjudicados, que fueron en su mayoría, bien, se vieron perjudicados solo por la cuarentena o porque veníamos ya de una situación complicada. No, la verdad que la Argentina ya viene de una situación complicada. A ver, la situación previa al coronavirus o al COVID-19 es que hubo un cambio de gobierno. Todos estábamos esperando cierta reacción o cambio de políticas concretas, ¿bien? En el medio de una negociación de la deuda externa, algo que no es menor, estamos negociando con los acreedores del exterior y local, una deuda externa, o sea que hay que reactivar el crédito, ¿bien? También hubo una crisis del petróleo, pocos lo recuerdan, pero en febrero Rusia y Arabia Saudita se pelean con los miembros de la OPEP y bajan el petróleo de $50 que valía a 5. Llegó a valer 0 el petróleo, ¿bien? Porque había una sobreproducción. Hay muchas variables, pero bueno, para que entiendan y quede conciso, esta situación de la crisis del petróleo termina de aniquilar uno de los sectores que más fe le teníamos, ¿bien? Que es el sector de petróleo y gas en la cuenca de Vaca Muerta. Bien, conocemos bien el tema, estamos laburando en una oficina allá en Neuquén, así que estamos intentando comenzar a hacer negocios con empresas petroleras, pero bueno, con todo esto un poco se vino para atrás. Y a su vez algo que es fundamental es la rigidez del mercado laboral. Bien, siempre se quiso hacer una reforma laboral en el país y no se puede porque la verdad que es bastante complicado. Bien, vamos a ver más en detalle lo que es el empleo. ¿Por qué? Porque realmente lo que a nosotros nos interesa como argentinos es que se mantenga el empleo y que la oferta laboral,
bien, la oferta de trabajadores y que me demanden trabajadores se mantenga. En esta circunstancia de virus, bien, o de cuarentena, por decirlo de alguna manera, ¿por qué hay menor oferta laboral? Primero porque los empleados, bien, tienen riesgo de contagiarse, tienen miedo. Es lógico, nos pasó a todo el mundo. Hoy uno no quiere hacer una entrevista presencial, trata de evitarlos, trata de evitar ciertos trámites o compras innecesarias, ¿bien? También hay ciertos empleados que están contagiados, ¿bien? No interesa tanto el empleado contagiado, sino que porque haya un contagiado me tienen que aislar a todo el grupo de trabajo, ¿bien? Eso me genera menos oferta laboral. Y a su vez, bueno, de la parte de demanda es lógico de que uno anticipa menor demanda. Si yo como empresario sé que voy a vender menos porque la gente no puede ni salir a la calle, no tiendo a contratar gente. ¿Bien? Y bueno, el cuarto ítem es lo lógico, el confinamiento propiamente dicho, que no deja caminar a la gente por las vías públicas de manera libre. ¿Bien? No que te lo prohíba, pero tiene sus restricciones. Obviamente va a hacer que la oferta laboral sea menor. ¿Qué vemos en este caso como consecuencia? Como consecuencia vemos que se perdieron 364.000 empleos registrados en relación a abril con abril del 2019. De nuevo, 364.000 familias se quedaron sin trabajo en abril, cuando teníamos un número de infectados, la verdad, bastante manejable con el sistema sanitario en términos normales, con ocupaciones normales. Bueno, 364.000 familias se quedaron sin trabajo. Y es fundamental comentar, bien, que estos son empleos registrados en blanco. Acá no estamos contabilizando la economía paralela, los trabajos en negro, bien, los que tienen menos horas trabajadas que no entran en la nómina. O sea, si esto realmente lo llevamos a la economía, que incluye la economía tanto en blanco como en negro, tranquilamente esto se puede duplicar. Bien. Ahora, fundamental, ¿cómo se sale, cómo se reactiva, bien, esta situación? Hay tres maneras. Todas las economías del mundo, en la historia de la economía del mundo, tienen tres maneras para salir de cualquier crisis: ahorro, crédito y moneda. Bien, era lo que decíamos un poco antes. Cada tipo de país o cada esquema, bien, vuelvo a sacar mi cara de acá, fue haciendo según sus necesidades y sus... Perdón que tengo un problema ahí. Ahí está. Según sus recursos. Vemos que con ahorro han salido, por ejemplo, los países nórdicos. Noruega, Suecia, ¿qué hacen? Frente a una crisis excepcional, frente a un cisne negro, un evento que nadie podía predecir con anterioridad, queman ahorros. ¿Bien? Tienen su cajita, tienen sus reservas internacionales, salen y aportan. ¿Bien? Si hace falta subsidiar sueldos, dar créditos a tasa negativa, lo que sea, salen y aportan. Está bien, yo entiendo, no es muy comparable, son economías muy diferentes, con recursos muy diferentes y con la cultura de la sociedad muy diferente. Bien, ahora, ¿qué hizo otra parte del mundo? Crédito. Los mercados subdesarrollados normalmente, o los mercados emergentes, salieron a pedir crédito, que es lo más lógico del mundo. Yo tengo que salir a afrontar un gasto excepcional. Bien, se me rompe una pared del departamento, yo tengo que salir y cubrirla. Luego veo cómo lo pago. Bueno, le pido plata a alguien. Bien, para hacer un ejemplo numérico, Ecuador, no estamos hablando de Noruega, Suecia y Dinamarca. Ecuador sale a colocar deuda, coloca 16 millones de dólares en bonos, que los bonos oscilan una tasa entre el 5 y el 8%. Si yo les cuento la tasa que tiene Argentina para colocar crédito, es tan alta que ya directamente ni los políticos se animan a colocar. Bien, pero estamos cerca del 20-25%. Y eso indica un poco el riesgo país tan alto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tercera salida? Emitir plata. Bien, esa es la lamparita que se le prende al gobierno argentino en el correr de la historia. Bien, ¿por qué pongo populistas? Por el hecho de agarrar a través del señoraje, bien, el impuesto inflacionario. No solo Argentina emite plata, ojo, muchas economías emiten dinero.
¿bien? Y particularmente Estados Unidos, gran parte de esta ayuda o de este rescate fue a través de emisión de guita. Ahora, ¿por qué Estados Unidos puede emitir y no generar problema y a la Argentina le genera un problema? Sencillo, porque Estados Unidos emite la moneda del mundo. La plata que emite Estados Unidos la usan en Estados Unidos, la usan en Massachusetts, en Florida y la usan en Qatar también. Como la usan en Qatar, también la usan en Australia. Entonces, pueden emitir porque tienen una demanda mucho más grande, una demanda mundial de su moneda sin traerle ningún problema. Ahora, sin traer ningún problema, entre comillas, ya que si podemos ver que realmente la inflación en dólares empieza a acelerarse, no todavía para preocuparse, pero para tomar sus recaudos. ¿Bien? A ver que tengo que volver acá. Bien. Se juntaron todos los políticos y decidieron tomar esta medida, emitir plata. ¿Bien? ¿Cuánto emitieron? Aproximadamente 2 billones de pesos. Hasta junio, hasta mayo-junio, la cuenta daba 1.100.000 millones de pesos. ¿Bien? 1.100.000 billones de pesos. Es una barbaridad de plata. Es una barbaridad de plata, porque vamos por la mitad del año recién. Entonces, realmente es preocupante. Uno estima, Miguel Kigel estima que para fin de año realmente la emisión va a estar cerca de los 3,3 billones de pesos. Una locura, realmente. Una locura fenomenal. Pero bueno, ¿por qué se emite? Se emite porque uno gasta más de lo que tiene, básico. Entonces, como uno gasta más de lo que tiene que salir a recurrir a otras fuentes. Como ahorro, uno no tiene. Como crédito, no va a tener, porque estamos en una negociación. Estamos frente a un default, digamos. No vamos a defaultear seguramente, pero estamos en una negociación que es lo que nosotros le habíamos pedido $100 al mundo, le queremos devolver 40 y en pesos. Una locura. Entonces, la verdad que salir a pedir créditos, hoy está esa ventana cerrada. Reservas internacionales no tenemos como para bancarnos esta situación, entonces ¿qué hacemos? Emitimos, ¿bien? Fundamental de este gráfico ver cuánto del déficit primario, ¿bien? Cuánto gasto en relación a lo que tengo. Si yo tengo menos 14% es una locura, ¿bien? Y esto me lleva, esto quizás es un poquito más técnico, pero me llega a más de duplicar la base monetaria. ¿Qué significa? Que la cantidad de billetes y monedas, que ya monedas ya casi no existen, de moneda y billete que hay en el país, vamos a duplicarla o a más que duplicarla este año. Entonces todos los billetes que nosotros tenemos en la billetera van a valer la mitad de acá a fin de año. ¿Bien? Y eso realmente es algo preocupante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos va a traer estas consecuencias. Si nosotros emitimos y tenemos más del doble de la base monetaria que en diciembre del 2019, ¿qué va a pasar con esos pesos? ¿A dónde van esos pesos? Hay dos caminos que el argentino sabe muy bien. Los pesos van o a dólar o a comprar cosas. Lisa y llanamente. Entonces, si van a comprar cosas, se me va a subir la inflación. Va a tender a seguir subiendo la inflación porque más billetes, más cantidad de billetes, van a pelear por la misma cantidad de productos finales. Más billetes compitiendo por la misma cantidad de productos me va a hacer que estos billetes van a tender a competir entre ellos para subir el precio. ¿Bien? Una explicación muy básica de por qué emitir termina en inflación, pero bueno, viene un poco al caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos pesos? Tenemos que hacer de que no se vayan la totalidad a bienes, porque si se van la totalidad a bienes, nos genera un problema inflacionario muy grande. ¿Por qué? Porque más que duplicamos la base monetaria. Entonces, ¿qué es el gobierno? ¿Qué hace el gobierno? Lo primero que hace el cepo. Dice, bueno, ok, no quiero que se me vayan todos estos pesos a dólar, porque la verdad que me genera un dolor de cabeza increíble, porque el dólar de 70 se me va a 200. ¿Por qué? Porque hay más plata en la calle. ¿Bien? Entonces, el cepo ya está, ya lo puso Macri, ya el costo político lo tiene Macri. Entonces continúo con el cepo y ni se me ocurre tocarlo. Yo estoy leyendo hace poquito noticias de que Martín Guzmán quería levantar el cepo. A mi entender falta bastante para eso. ¿Bien? O de hacerlo lo van a hacer bastante paulatino. ¿Cuál es la otra alternativa que tiene el gobierno? Es esterilizar los pesos emitidos.
¿Qué es esterilizar? Es secar la plaza de pesos. Yo te doy pesos, bien, te emito, te doy subsidios, te banco lo que sea, bien, pago sueldos, lo que venga, pero de esa manera, a través de tasas de interés, bien, yo esterilizo la plaza. Entonces te ofrezco tasas altas para que vos, en lugar de salir a comprar bienes, heladera, lavarropa, cama, lo que sea, me lo coloques a tasa. Bien, y ahí volvemos a lo de siempre, porque la Argentina es un ciclo permanente. Va a aparecer una nueva bicicleta financiera, como era con el gobierno anterior, que las tasas estaban por los cielos, bien, y ese era el costo altísimo de contener al dólar. Bien, yo no veo este gobierno esterilizando de esta manera todos los pesos emitidos. Bien, yo pongo el LELIQ y plazo fijo. Las LELIQ son la tasa que le pagan a los bancos, los plazos fijos son la tasa que nos pagan a nosotros, los usuarios y los consumidores. Las tasas están al orden del 30%. La verdad que no están muy tentadoras. Sí, me sirve para colocar mi interés, mi liquidez, todo, pero no es que desaforadamente yo voy a resignar mi consumo actual por esta tasa. Bien, cuando realmente la tasa me tienta a no consumir para colocar a tasa porque voy a consumir mucho más el día de mañana, ahí empieza el proceso de esterilización efectivo. Bien, no me quiero mucho por las ramas porque es un poco técnico. ¿Cuál es la consecuencia de este cepo, de esta inflación y de esta emisión? Una brecha cambiaria. Como no puedo comprar el dólar oficial, porque realmente me dejan solo comprar $200, ¿a qué voy? Busco un hueco, busco alguna salida rápida. La salida más rápida es comprar el dólar a través de la bolsa. Bien, comprar el dólar a través de la bolsa, ustedes pueden observar cómo la brecha cambiaria fue aumentando. ¿Sí? Ahora, entre nosotros sabemos muy bien de que el principal escape está en el dólar blue, no en el dólar bolsa. El dólar bolsa realmente tiene sus contras porque tenés que abrir una cuenta comitente, tenés que empezar a hablar con algún broker o algo por el estilo. Rosenthal por eso es ideal, ya que está tirando el chivo. Pero bueno, la gente lo primero que hace con el sobrante de pesos va a comprar blue. Y si nosotros colocaríamos en el gráfico el blue, estamos mucho más cerca del tope. Porque si el dólar oficial está en 77.50 y el dólar blue está en 130, bien, vemos que la brecha está muy cercana al 95-100%. Bien, y esa fue realmente, o es, el escape de estos sobrantes de pesos. Ahora, ¿hasta cuándo va a seguir? No se sabe. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de ir teniendo todos estos desequilibrios en la economía? En la economía lo que está ocurriendo hoy va a haber un doble shock simultáneo de oferta y demanda agregada. Por un lado, como hablábamos antes, la oferta laboral se va a disminuir y la producción final va a disminuir. Lógico, va a caer mi producto. De la demanda, obviamente, voy a demandar menos productos y servicios no esenciales. Bien, por todo esto que veníamos hablando. Ahora, hay un paper muy interesante de La Espina que habla del multiplicador de quiebras. Entre los economistas hablar de multiplicador es muy común, pero para explicarlo un poco es ver qué daños colaterales puede llegar a tener, bien, la quiebra de una empresa. Llevado al criollo, como se dice, es muy sencillo. Si una empresa quiebra, lo interesante no es solo que quiebre la empresa, sino las consecuencias que trae esta quiebra. Porque esta empresa le debe plata a esta empresa, a otra empresa, ¿bien? Que le va a sacar liquidez, que no va a poder afrontar sus pagos porque depende de los cobros, y eso va a generar una cadena de pagos rota, que la cadena de pagos rota va a hacer que las quiebras van a multiplicarse, va a ser una externalidad negativa de no pago. Un quilombo, o sea, va a explotar todo en términos de quiebras, ¿bien? Todavía no va a explotar ni nada por el estilo, pero bueno, ya se van a empezar a ver cómo las cadenas de pago están rotas y cómo la gente o los empresarios, hasta el momento que hacen, se descapitalizan. Venden dólares que tienen atesorados, venden inmuebles, venden inmuebles de la empresa, todo para ir pagando. Pero llega un momento que no se puede más y ahí empieza realmente el problema. ¿Bien? Bueno, economía de guerra. Se escucha en muchos lados de que luego de este tipo de crisis hay que hacer una economía de guerra, quizás hacer nuestros abuelos, nuestros padres, ¿bien?
nosotros no tenemos ninguna guerra ahí contemporánea como para compararlo, es la realidad. La única que tenemos cercana es la de Malvinas, de 1982, que duró 2 meses. Escasos 2 meses que traen una caída del producto del 8% en 2 meses, ¿bien? Y como consecuencia una inflación que venía de 160% se duplica y se genera una inflación del 345%. ¿Es comparable? No, para nada. Pero bueno, sirve como para agarrarnos de algo y decir, che, ¿qué pasó en épocas en las cuales un shock externo tan grande me tumba todo lo que venía acumulando? Bien. Hoy la caída del producto es más del 8%, pero la inflación, gracias a Dios, no está al orden del 160%. Está más cercana al 50%, 40%, 30%. Bien, algo que es interesante es ver cómo uno lee las estadísticas de inflación mensual. Hoy o ayer ya dieron el dato del mes de junio, de un 2,2%, y la gente dice, bueno, no es tan alta. Es altísima teniendo en consideración de que la gente todavía no puede salir a la calle. Pequeñas ciudades, pequeñas regiones, bien, tienen la vida un poco más normal, como Rosario, pero provincia de Buenos Aires, que es el polo productivo, no. Entonces, es muy importante ver que un 2,2% con una economía totalmente retraída es peligrosísimo. Y es peligroso por esto, porque uno tiene una caída del producto y una inflación desatada. Acá pongo una caída del producto del 6% porque, no sé, uno tiene un poco de expectativa en que en algún momento se puede llegar a recuperar, o quizás pensando ya en el 2021, ¿bien? Ya vamos por perdido el 2020 con caídas abruptas y pensamos en el 2021, ¿bien? Con una caída del 6% y una inflación que pongo del 80%, ¿por qué? Porque si uno monetiza la totalidad del déficit, ¿bien? Nos da una inflación del 130 a 135%. Entonces la velocidad crucero va a tender a bajar cuando termine todo esto, ¿bien? Siempre y cuando puedan ir esterilizando y roleando deuda, ¿bien? Pero la velocidad va a mantenerse al orden del 80%. Bien, entonces si tengo una caída de producto y la inflación me sigue subiendo, o sea, los precios siguen aumentando, pero cada vez produzco menos, se genera una situación de estanflación. El doctor Cavallo ha hablado mucho sobre el tema, bien, y ha escrito un libro muy interesante sobre cómo recibe el país con una estanflación muy grande, bien, de los 80. Es muy interesante ver qué puede llegar a ocurrir porque no es para nada sencillo cortar una inflación con caída del producto. Bien, quedan muy pocas maneras de contrarrestarlo. Bien, y acá empezamos a ver qué potenciales salida puede llegar a tener el país. Bien, Miguel Kigel en este caso siempre habla de letras para llevarlo a ejemplos más gráficos. Bien, una salida en B corta sería muy similar a lo que puede llegar a experimentar, todavía no sabemos, Estados Unidos. Bien, Estados Unidos o distintas zonas de Europa, en los cuales caes muy de golpe y empezás a subir muy de golpe. En el corto plazo vos tenés no retorno a la normalidad, pero dentro de todo vas recuperando. Una salida en U es una salida que cae, se mantiene en crisis y luego de un tiempo se va recuperando y recupera los niveles anteriores. El peor de los casos en este caso es una L, que vos caes y como no tenés, digamos, muñeca política o no tenés alguna alternativa a mano, te permaneces en crisis por determinado tiempo. Bien, la normalidad no vuelve, como dijo el ministro de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Hay una nueva alternativa que es una salida en Nike. Una salida en Nike que significa una pipa, en los cuales uno cae y va recuperando progresivamente cada vez más, bien, hasta recuperar valores normales, similar a una pipa de Nike. Puede llegar a ver. Ahora, ¿qué puede ser cuál podría ser el mejor escenario para la Argentina para poder tomar mínimamente una salida, que no esperamos una salida en B corta, porque ya vemos que no, sino que mínimamente aspiramos a una salida como si fuera una pipa Nike? Bien, ¿cuál es el mejor escenario? El mejor escenario es ver que uno tenga caída real de los salarios. Bien, ¿por qué? Porque una caída real de los salarios evita el desempleo e incentiva la inversión.
Ya sé que los salarios es lo más sagrado que tiene el trabajador argentino y del mundo, pero bueno, hay que entender de que para que alguien venga a invertir, el costo de emplear a alguien tiene que ser bajo, si no directamente no invierte. De esa manera, el empleo empieza a aumentar, ¿bien? Y se incentiva la inversión. Otro escenario sería una transferencia de los sectores que todavía permanecen activos en la economía, ¿bien? Para con los trabajadores hacia los que todavía no están activos, ¿bien? Crear algún impuesto especial, por decirlo de alguna manera. El argentino es fantástico creando impuestos de la nada, ¿bien? Pero bueno, que un sector del país le transfiera a otro, ¿bien? Ya realmente está muy utilizado y no está bien visto por los sectores que normalmente transfieren, ¿bien? Y otra de las variables que tendría el mejor escenario posible es una caída de interés, de la tasa de interés real, ¿bien? Para no demorar el dinamismo de la economía. Porque si yo tengo una tasa de interés muy alta, empieza a ser todo muy especulativo, en ese momento la gente no va a tender a invertir en bienes y servicios o en producir, sino que va a hacer colocar la plata en tasa, como pasó los últimos 4 años. Bien, entonces frente a este escenario de caída de salario real, transferencia de fondos y caída de la tasa de interés, se podría llegar a salir mucho más rápido. Bien, ahora vamos a la realidad. ¿La realidad cuál es? Que no va a haber una caída de los salarios reales. Bien, sí nos van a aumentar mucho más los precios en relación a lo que nos aumenten el sueldo, va a ser real, pero no va a ser tan marcada, bien, esta caída. ¿Por qué? Porque hay una rigidez en el mercado laboral. A nadie se le puede bajar el sueldo, no puedes despedir empleados, no puedes achicar tu personal. Bien, hasta diciembre la gente no puede despedir. O sea, del lado de los empleados está espectacular porque hasta diciembre te aseguran el puesto de trabajo. Del lado del empleador se quiere morir porque tiene que seguir vacando gente que no produce. Bien, entonces por eso se tiende a descapitalizar. Crear un impuesto especial nuevo para transferencia de un sector al otro, hay una curva de Laffer. Laffer era un economista que dijo que vos en algún momento podés seguir aumentando impuesto, impuesto, impuesto hasta cierto momento. Hasta cierto momento que hace una especie de campana en la cual cuando vos llegas al pico ya la gente no te paga ni un mango. No solo que no te paga ni un mango, sino que empieza a no pagarte los impuestos porque se cansó bien del, del estrangulamiento estatal. Bien. Y bueno, la tercera alternativa, cuando uno tiende a bajar la tasa de interés, ¿cuál es el riesgo? Riesgo de dolarización de carteras. Si la tasa de interés tiende a bajar mucho, bien, entonces la esterilización no se hace a través de la tasa, sino se hace a través de dólar. Vuela el dólar blue. Bien, es por eso que vemos que el impuesto inflacionario es el peor de los males, es el mejor de los males, perdón. Es el mejor de los males. No nos queda otro que financiar esta crisis y este bolonqui a través de emisión, ¿bien? Y a través del impuesto inflacionario. Entonces, si nosotros vamos a tender a financiar toda esta crisis con el impuesto inflacionario, podemos llegar a tener una salida en W. La Spina habla de un drop and go. Drop and go eso, está haciendo un paralelismo con stop and go, algo que los economistas utilizamos muchos en países desarrollados con devaluaciones. Pero bueno, ¿qué sería este drop and go? Sería caídas abruptas, como ya la estamos teniendo hoy, con pequeñas aperturas de la economía. Entonces, como que asomamos una reapertura económica y automáticamente la contraemos, para que no se nos vaya la inflación al demonio. Bien, entonces, abrimos y cerramos, un drop and go que nos va a terminar haciendo una W, siempre demorando la reactivación económica. Bien, que es fundamental. Así que bueno, aquí termina mi presentación. Creo que me fui un poquito de tiempo, tenía que hacer de media hora y van 45 minutos. Pero bueno, yo debería ver acá el YouTube, bien, de la cantidad de preguntas. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer en este caso, lo pueden hacer en este chat, bien, que vamos a ir respondiéndolos.
Por el momento parece que no hay muchas preguntas. Todo agradecimiento, agradezco mucho el apoyo de la gente, los amigos y la familia. Y bueno, cualquier consulta que ustedes tengan, pueden escribirme tanto al Twitter, al mail, o donde quieran, o encontrarnos en la oficina de Rosenthal. Bueno, acá empiezo a recibir consultas, hay un cierto delay. Bien. Acá Laura pregunta, ¿qué impacto puede tener la renegociación de la deuda? Bien, la renegociación de la deuda, ¿qué te va a hacer? Te va a patear para adelante la reactivación a través del crédito. Bien, no vas a recibir ninguna plata o ningún financiamiento exógeno. ¿Por qué? Básicamente porque rompiste con la confianza de tus acreedores. Es como que vos en este momento del país o del mundo, uno tiene que salir a pedir plata, ¿bien? Pedir fondos para contrarrestar, y la gente realmente ya no te va a querer confiar tu plata, ¿bien? A ver, no te va a querer confiar en qué sentido. Todo tiene un precio. Te va a querer prestar siempre y cuando sea a tasas altísimas. Bien, entonces, ¿qué impacto va a tener la renegociación de la deuda? Todo el impacto va a ser prolongar la recuperación. Si la renegociación de la deuda hubiese sido en febrero, marzo, hoy podríamos llegar a estar teniendo algún que otro crédito bien internacional como para contrarrestar esto. Pero por el momento parece que se está dilatando y en demasía. Bien, voy leyendo preguntas. ¿Qué pasará con las pymes? Bien. Antonio, ¿qué pasará con las pymes? Y la verdad que las pymes están en el peor escenario. Las pymes no suelen tener capital propio, bien, o suelen ser todo de capital propio, pero no suelen tener el financiamiento que necesitan. En este caso, las pymes están un poco a la deriva. ¿Por qué? Porque dependen mucho de la actividad económica, dependen mucho de la demanda, y realmente no poder achicar su costo de trabajo, o sea, no poder despedir empleados o no poder salir a buscar nuevos negocios, las va a afectar muchísimo. Yo veo un escenario muy complicado para pymes. En el rubro de las pymes, en el segmento de las pequeñas y medianas empresas, es donde se hacen todos los ajustes, en los cuales uno va a decir, mira, cuando la economía crezca van a aparecer muchas más pymes, pero cuando la economía se encuentra en medio de una crisis, las que primero desaparecen son las pymes. Así que veo una situación complicada con respecto a las pymes. Bien, a ver. ¿De qué fecha estamos hablando para cuándo ves que continúe la caída? ¿Cuándo vendría la reactivación? Bien. Mira, yo para mí la caída todavía estamos comenzando la caída fuerte, ¿bien? De la economía. Realmente ahora empiezan a salir los datos de los meses anteriores, que es la realidad. Hoy estamos en julio, pero en junio, recién a fines de julio vamos a tener bien lo que fue mayo y junio, que fue donde el país estuvo más parado. Yo creo que la caída de producto va a estar cercano hasta octubre, noviembre, ¿bien? Y de ahí va a empezar a comenzar a abrirse la economía real, ¿bien? Y van a poder empezar a tener cierta recuperación. Ahora, por ejemplo, con la apertura de provincia de Buenos Aires, que tanto está en dilema, que en el medio del pico abren la provincia, bueno, de eso un poco venía hablando, de decir, abro la provincia, abro las empresas, después las cierro. Bien, pero yo veo que la caída puede llegar a demorar varios meses más y que las recuperaciones van a ser muy cortas. Muy cortas van a ser y luego, bueno, va a tender a seguir cayendo. Ahora, como bien consultaba Laura, la negociación con los acreedores externos va a ser fundamental. Bien,
porque eso va a dar un inicio de cómo van a querer encauzar el plan de estabilización. Todavía nadie escuchó ningún plan de estabilización. Dicen que lo tienen guardado y puede ser. Pero bueno, estamos todos a la espera de ser comunicados. Sigo leyendo. ¿Cómo ves el sector de servicios, especialmente el turismo? Mira, vos sabés que no estoy tan preocupado por el sector de turismo, porque el sector turismo empezó a reactivarse en el mundo de manera interna, ¿bien? Países que dentro del país permiten la circulación, el turismo interno empieza a circular. Yo creo que va a haber una primera etapa en la cual el turismo nacional va a estar en auge, ¿bien? Todas las ganas de viajar que tenemos todos las vamos a tender a encauzar a destinos locales, para luego después poder abrir la frontera de Ezeiza y poder viajar al exterior. Bien, ahora, yo creo que puede llegar a tener un boom de demanda, bien, acumulada, pero que estos 3-4 meses de actividad casi nula fue muy duro para el sector. Yo creo que hay muchas alternativas, muchas están empezando a facturar o vender pasajes para dentro de un año y medio, paquetes, bien, y esas alternativas van a ayudar a morigerar un poco la situación. Acá Leonardo Peliciotti dice, con una visión optimista y teniendo en cuenta que la Argentina está en crisis hace tiempo, ¿podríamos tomar esta crisis mundial como una oportunidad? ¿De qué manera? Bien, muy similar a un proverbio chino, pero bien, la verdad que yo creo que esta crisis desnuda un poco lo que son las políticas de todos los países. Brasil tuvo un tema muy importante, una crisis política muy importante que acá en el país no la tuvo, no la tuvo Alberto Fernández. Yo creo que puede ser un reordenamiento, quizás el reordenamiento venga no por el coronavirus, sino por las consecuencias que trajo. Un historiador ahora muy en boga, Yuval Harari, dice que esta crisis del coronavirus no va a generar el cambio del predominio mundial, pero sí puede llegar a ser el puntapié, ¿bien? En los cuales ya el mundo empieza a consultar, a decir, che, pucha, ¿por qué Estados Unidos sigue en boga? Si toma este tipo de políticas, ¿por qué Brasil tiene este tipo de políticos al mando? Está todo por ver. Podría llegar a ser una oportunidad, Leonardo, no te voy a decir que no. Ojalá sí sea. Bien, a ver. ¿Los pronósticos económicos dependen de la creación de la vacuna? Los pronósticos económicos del Fondo Monetario Internacional, no. De los gráficos que hemos mostrado, no tienen una correlación con la aparición de la vacuna. Sí vas a ver ciertos movimientos en los mercados financieros. Sí, el Wall Street está muy atento a la salida de algún remedio, vacuna o algo por el estilo. Y esto sí puede llegar a generar un boom, un nuevo cisne negro positivo en este caso, ¿no? En los cuales de la nada pueden abrir todas las economías, de la nada se puede reactivar la economía mundial y bueno, para eso hay que estar preparado también. A ver, creo que no hay más preguntas. A ver, vamos a revisar. Bien, me parece que no hay más preguntas, así que bueno, agradezco al Polo Tecnológico, a Alexander que me invitó, a Gisela y a todos los chicos de la producción. Así que bueno, les mando un abrazo grande, les agradezco mucho y estamos en contacto. Cualquier cosa, pueden contactarme por mail, por Twitter, por cualquier red social que nos vamos a estar comunicando.